acompañe al libro del profeta Jonás. Acompáñenme a la Biblia, al libro del profeta Jonás. Ya todos conocemos este personaje, conocemos su historia. Los hermanos lectores de la Biblia conocen su llamado, conocen todo el recorrido que tuvo Jonás, que Dios lo llamó, le hizo el llamado, Dios le dio una misión, Dios le hizo a conocer su propósito, pero de repente él, por algunas circunstancias, por algunos motivos, él decidió ir en dirección contraria al lugar donde Dios lo había llamado, al lugar en donde Dios lo había enviado. Mire lo que dice Jonás capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Ya lo encontraron. Jonás capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor. Amén. Quiero compartir la palabra en esta mañana bajo el tema, el título: la puerta para la exaltación es la humillación. O sea, la puerta para que una persona pueda ser exaltada, para que una persona pueda ser llevada a otro nivel, a otra dimensión, a otro escalón, en cualquier área. El asunto principal es la humillación. Humillarse ante Dios, humillarse ante la presencia de Dios. Y como les mencionaba antes, Jonás, la primera vez que Dios lo llama y le dice que vaya a Nínive a predicar el mensaje de salvación, de arrepentimiento, él se va en sentido contrario, toma una barca, la barca empieza a pasar momentos de turbulencias y se hunde, pero Dios ahí envía un pez y se lo traga. O sea, por la desobediencia. Muchas personas dicen que fue por rebelde, que él tomó el camino contrario, el camino equivocado, pero aparte de eso, también fue por temor. El temor lo invadió, el temor le puede robar a usted que se desalinee de la voluntad de Dios. El temor lo puede llevar a que no cumpla el propósito de Dios. El temor es un enemigo que todos debemos enfrentar, que todos debemos derribar, que todos debemos vencer. El temor, ¿a qué le tenía miedo? Nínive era una ciudad grande, era una ciudad corrompida, había violencia, había corrupción, había cuanta cosa de parte de las tinieblas. Todo a eso Jonás lo conocía, Jonás sabía,
delincuencia, violencia, asaltos, muertes, destrucción, cuántas cosas, porque estaba corrompida, estaba separada, no conocía de Dios. Entonces, de repente lo invadió el temor por el temor de ir a representar, de ir a hablar al Señor. Él sabía los riesgos, él sabía los problemas que se iba a enfrentar, las consecuencias que podía vivir, las consecuencias que podía enfrentar. Lo podían matar, lo podían golpear, lo podían azotar. Nínive estaba corrompida, era la capital del reino sirio. No había temor de Dios, no había perdón. Todos estaban haciendo conforme a lo que se le venía en gana. Y Jonás lo conocía, Jonás sabía a lo que debía enfrentarse. Pero dice la palabra del Señor, vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, levántate. Si hay algo que Dios nos ha estado hablando en estos tiempos, es de levantarnos. Levántese, es de levantarnos y vaya a donde Dios lo quiere llevar, y vaya a donde Dios quiere que usted vaya. No se vaya en sentido contrario, no tome una barca equivocada, porque ahí pueden haber turbulencias, ahí pueden haber problemas, ahí pueden haber muchas dificultades. Y mire lo que le dice: en aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Usted y yo solamente somos mensajeros del Señor, solamente somos portadores de su palabra, solamente somos portadores de su palabra. Con el hermano nos ponemos a veces algún tiempito a predicar, a platicar, y decimos nosotros solamente preparémonos, y quien el que va a hablar es el Señor, quien el que va a confrontar a las personas, quien las va a redarguir es el Señor, porque quien hace la obra es Dios, quien la hace es Dios. La obra no es para mí, la obra no es mía, la gloria no es para mí, la gloria es para el Señor, para que Dios sea conocido a donde hay necesidad. Y en este caso Dios había hablado acerca de un juicio para esta ciudad, y se levantó Jonás, esta vez sí, pero cuando ya había pasado el proceso, cuando ya había salido del proceso, cuando ya había pasado la tribulación, cuando ya había estado en el vientre de aquel pez. Algunos científicos dicen que pudo haber sido una ballena, porque es el único pez que puede tener esa capacidad. Un tiburón se lo hubiera comido, hubiera desgarrado. Pero ya había pasado el proceso. Esta vez sí estaba dispuesto. No espere pasar procesos duros, no espere pasar procesos. De repente puede decir que Dios se ha olvidado de mí, y de repente nosotros es que tomamos el camino equivocado, tomamos la decisión equivocada y abandonamos el plan de Dios, y abandonamos el propósito original por el cual Dios nos ha enviado a algún lugar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande y extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, este era el mensaje que llevaba. Era tanto la maldad, era tanto el furor que había subido delante de Dios, que Dios estaba decidido a exterminar aquella ciudad, como lo había hecho con aquellas 2 ciudades, Sodoma
el respeto a las demás personas se había perdido, el amor al prójimo, la honradez, los principios éticos y morales no existían. Era una depravación terrible, y lo mismo estaba pasando en este lugar. Lo mismo estaba sucediendo y yo estaba determinado a hacerlo. Estaba convencido, estaba determinado a hacerlo. Pero algo grande pasó en esos días. Algo grande empezó a suceder. O sea, algo grande cuando usted vea que ya no hay esperanza. Cuando usted vea que han dado un diagnóstico, solamente crea y confíe que la última palabra la tiene el Señor. La última palabra la tiene el Señor. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea su proceso, la última palabra, no importa cuál sea el diagnóstico médico que le han dado, solamente crea que la última palabra la tiene el Señor. A mí me habían dado un diagnóstico, me decían: usted tiene azúcar, ¿no? Yo le dije: ni en la casa tengo, le dije. Así me decía, todo el mundo me decía: usted tiene azúcar, ¿no? Lo más probable es que le corten los pies. Yo le decía: pero es que yo tomaba broma, le decía: ni en la casa tengo, ¿ves? Y un día vine y le dije al pastor: quiero que ore por mí. Ya he andado en muchos lugares, buscado medicinas, me he aplicado de todo. Y creo que la única respuesta es Dios. La única respuesta es el Señor. Algo grande pasó en esta ciudad. Y dice el versículo 5, me llama la atención. No sé si lleva conmigo ahí la lectura. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esa palabra esa acción fue lo que cambió, lo que transformó a esta ciudad. El único trabajo que nos queda es creerle al Señor. Es lo único que nosotros se nos demanda, es creerle a Dios. Jesús le dijo a aquella mujer: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No importa quién se levante, no importa. Su trabajo es únicamente creer. Mi trabajo es únicamente creer de que Dios hará lo que Él ha prometido. Estos varones creyeron a Dios, pero no creyeron que iba a destruir la ciudad. Ellos creyeron de que si se arrepentían de sus malos caminos, Dios podía hacer algo diferente. Podían cambiar los planes, podían cambiar la voluntad de Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No solamente creyeron en su corazón, no solamente creyeron en su intelecto, sino que hicieron algo. Todo proceso, toda acción, toda profesión de fe lleva una acción. Por eso dice la palabra que la fe sin obras es muerta. O sea, toda fe lleva una acción, lleva una obra. Y lo que ellos hicieron, proclamaron ayuno, se humillaron delante del Señor. El ayuno es un arma poderosa que empieza a llamar la atención de Dios. Escuche bien esto que le voy a decir. El ayuno es un arma poderosa para el creyente que empieza a llamar la atención de Dios. O sea, lo que usted hace en este lugar los sábados no es cualquier cosa. Lo que usted hace en este lugar no es venir a perder tiempo. No es venir a este lugar porque usted no tiene que hacer en su casa. Está haciendo una acción de humillación, provocando que Dios le preste atención, que Dios
ponga la mirada en usted. Pero hay algo importante también, que cuando Dios se mueve, cuando Dios empieza a captar, o sea, hay alguien más que está interesado en eso. De eso no le quiero meter miedo. No es para que usted tenga miedo, pero hay alguien que se empieza a interesar también, y es el enemigo. El enemigo no le gusta que usted se humille ante Dios, porque sabe que está doblegando su voluntad, porque sabe que usted está sediento de crecer espiritualmente, y el enemigo no le conviene que usted crezca espiritualmente. Al enemigo no le conviene, no le gusta. Es por eso que esto es una guerra. Algo debe tener claro, que es una guerra. El enemigo empieza también a captar, a llamar la atención. Pero recuerde que es mayor el que está con usted. Recuerde quién le da la victoria, recuerde quién lo ha llamado, recuerde de quién viene la recompensa, recuerde quién es que lo ha usted colmado de favores y de misericordias. Recuerde quién es el que ha pagado el precio por su vida, y usted decide a quién hacerle caso, si a la voz de Dios o a la voz del enemigo. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, creyeron al mensaje, pero creyeron que si se humillaban, que si se arrepentían, podían evitar lo que iba a acontecer, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor de ellos hasta el menor. Vestirse de cilicio representaba o daba a conocer un acto de humillación profundo. O sea, vestirse de cilicio daba a entender de un acto de humillación profundo, tanto de su corazón, de su mente, de su voluntad y de todo lo interno, y reconocían a alguien superior, a alguien mayor, o sea, a Dios. Se vistieron de cilicio, o sea, dieron a conocer de que se habían humillado ante Dios, desde el mayor hasta el menor. Y dice el 6, y llegó la noticia hasta el rey, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Oiga muy bien, presten mucha atención, la importancia de llevar el mensaje de Dios, la importancia de que usted se disponga a llevar las buenas nuevas de salvación, a llevar el evangelio del reino, a que usted se disponga a llevar el mensaje, que usted se disponga a ir, como dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Oiga muy bien la importancia, por muy pequeño que usted vea, o que se vea lo que está haciendo acá, en algún momento va a llegar a los oídos de alguien que tiene la potestad para cambiar una ciudad. Jonás se fue predicando, se fue proclamando este mensaje
llegó a los oídos del rey. Entonces el rey reconoció, el rey que estaba gobernando esa ciudad, reconoció de que había hecho algo malo con el pueblo, de que no había llevado al pueblo por un buen camino. Por eso mira la importancia de que hombres de Dios, que hombres justos estén en el gobierno. Mira la importancia de que hombres, hijos de Dios, se levanten a gobernar una ciudad. Mira la importancia de hombres con temor de Dios se levanten a gobernar una nación. Yo no comparto con los cristianos que critican cuando una persona, un hijo de Dios, quiere ejercer un cargo en el gobierno. No estoy de acuerdo. Dios ha llamado a la iglesia para ejercer el gobierno, para plantar el reino de Dios. Dios ha llamado a la iglesia para hacer influencia, para hacer cabeza y no cola. Yo no estoy de acuerdo en eso. Nos quejamos cuando está cara la gasolina. Nos quejamos cuando la canasta básica está por las nubes. Nos quejamos cuando el sistema médico es deficiente. Nos quejamos por la inseguridad, por el desempleo. Pero ¿qué hacemos cuando se levanta un varón de Dios a ejercer un cargo público? Lo primero que hacemos es criticarlo. Lo primero que hacemos es lanzarle juicio, lanzarle condenación y decimos, no, ya se arruinó. Eso es lo primero que hacemos. Pero mira la importancia. No me gusta mencionar nombres en la iglesia, y tampoco por las redes. Pero cuando aquel varón, el pastor Barahona, se levantó, que quería se levantó como candidato a un puesto, toda la iglesia lo criticó. Toda la iglesia, la mayoría, fueron pocos los que lo apoyaron. Cuando la iglesia debería entender que se necesitan hombres de Dios en el gobierno. Imagínense un hijo de Dios como ministro de seguridad. Imagínense un hijo de Dios como ministro de salud. Las donaciones, todos los presupuestos aprobados, invertidos correctamente. Ya usted tendría que decir, no, a ver cuánto le echó a la bolsa, cuánto desvió de fondos, cuánto le robaron. Mire, esta calle pavimentada, el presupuesto era tal, pero no terminaron este proyecto. Esa es la importancia de que se levante la iglesia a gobernar. La iglesia necesita tener esa revelación de que fue llamada para ser cabeza y no cola. Pero la Biblia dice, no ha entendido el pueblo esta palabra. Cuando el justo gobierna, el pueblo se regocija porque está gobernando con rectitud, porque está gobernando con honestidad, con transparencia. Pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. El pueblo gime. Y el pueblo y la iglesia tendrá que acomodarse a vivir conforme a las leyes que una persona que no conoce de Dios establezca. En muchos países, muchos lugares, los gobernantes, los diputados, aprobando leyes que van en contra de los principios bíblicos, que van en contra de la voluntad de Dios, aprobando el aborto, aprobando el matrimonio entre el mismo sexo, sacando la oración de las escuelas, prohibiendo, persiguiendo a las personas que predican, que tienen la palabra de Dios en sus casas. Esa es la dura de realidad. Nosotros contamos con esa bendición de que aún no se han aprobado esas cosas,
pero no hay que esperar el momento, el tiempo de que se haga para que la iglesia se levante. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y el rey reconoció de que no había llevado al pueblo, de que no estaba gobernando bien, de que necesitaba a Dios. Y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos, se cubrió de silicio y se sentó. Y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, sea una orden, un edicto inquebrantable. El que lo violentara, el que lo pasara por alto, iba a ser castigado. Incluso cuando alguien cometía una infracción de estas, lo que le esperaba era la muerte. Un edicto del rey era irrevocable. Por eso usted ve que cuando llevaron a Daniel al pozo de los leones, el rey se entristeció porque era amigo de Daniel, pero ya él le había dado la palabra. No podía hacer excepción. Ya él ya había dado la palabra. Y él se fue con la esperanza y fue. Y le dijo: Daniel, ¿te encuentras bien? El Dios a quien tú sirves te ha podido salvar. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman. No se les dé alimento ni agua, sino cúbranse de silicio. Ya le expliqué que era cubrirse de silicio. Hombres, animales, clamen a Dios fuertemente. Mira esa otra palabra, clamen a Dios fuertemente. El rey mandó al pueblo a clamar a Dios fuertemente. Ahora, ¿clama usted fuertemente a Dios? Fuertemente, o sin ganas, o con pereza, con sueño. Mire, dice la palabra fuertemente. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Se arrepintieron, se humillaron, buscaron de Dios. Y esto no solamente es para aquel pueblo, también es para la iglesia. Primeramente, clamar fuertemente a Dios, humillarnos, buscar en ayuno al Señor. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mira lo que dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. Dios siempre va a estar pendiente de lo que usted está haciendo. Dios siempre va a estar pendiente de lo que yo hago. Si lo que yo hago es bueno, agradable, si lo que yo hago llama la atención de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, o sea, todo lo que usted hace no es en vano. Cuando usted predica la palabra no es en vano. Cuando usted ayuna no es en vano. Cuando usted ora no es en vano. Cuando usted va y lleva la palabra no es en vano. Cuando usted hace algo que es la voluntad de Dios, no es en vano. De eso téngalo por seguro.
30, al 60 y al 100 por uno. Dios lo va a honrar, Dios lo va a levantar, Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar en todo lo que haga. Dios vio lo que estaban haciendo, tanto lo malo como lo bueno. Cuando hicieron lo malo, Dios dijo que iba a destruir la ciudad. Pero cuando empezaron a humillarse, cuando empezaron a volver su rostro a Dios, cuando empezaron a apartarse de su mal camino, Dios también lo empezó a ver. Vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió de la maldad que había, del mal que había dicho que haría, y no lo hizo. Y no lo hizo. Dios no lo destruyó. Dios preservó la vida de aquellas personas, porque Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie se muera sin Dios. Dios siempre quiere la salvación. Dios siempre quiere el bienestar para la humanidad. El detalle es que la humanidad no se quiere volver de su mal camino. Sabe que está mal, sabe que le va mal, sabe que las consecuencias son delicadas, son peores, pero la actitud que debemos tomar es volvernos a Dios, apartarnos del mal camino. Mira lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, búsquelo. Un versículo también bastante conocido. Segundo de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14. Por eso les quise compartir este tema, este título, que la humillación es la puerta para la exaltación. La humillación es la puerta para la exaltación. Si quieres ser levantado por Dios, si quieres ser usado por el Señor, empecemos a humillarnos. Cuando le hablo de la humillación, no le hablo de maltrato verbal, de maltrato físico, de que usted está ahí. Dios no es así. La humillación que habla, que pide el Señor, es un acercamiento, es un arrepentimiento, es un reconocimiento que usted se aparte de los malos caminos. Esa es la humillación que Dios quiere. Segundo de Crónicas 7:14 dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, a la iglesia, el pueblo, una nación, una ciudad, si se humillare, lo que Dios ve es la humillación de cada persona sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Mira lo que el Señor nos pide: humillación, invocar el nombre de Dios en todo tiempo y orar, así como los hombres de Nínive oraron fuertemente, clamaron a Dios. Aquí también el Señor nos pide que debemos orar fervientemente, con toda oración, con toda súplica, no importa el tiempo. Y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieren nuevamente de sus malos caminos. Entonces, mire, ponga atención a este entonces. Entonces
yo oiré desde los cielos. Porque muchas veces no oímos a Dios o no sentimos que Dios nos escucha. Porque muchas veces creemos que los cielos están cerrados. Porque muchas veces sentimos que no vemos una respuesta. Muchas veces sentimos que Dios se apartó de nosotros. Que nada de lo que hacemos tiene sentido. Que nada de lo que hacemos tiene un avance. De repente no es Dios el del problema. En algo hemos estado fallando. En algo hemos estado apartados de Dios. Y lo que nos abre los cielos es la humillación. Lo que nos provoca que Dios centre su atención en usted es la humillación, el clamor y la obediencia. Y apartarse y convertirse de su mal camino. Entonces Dios da la promesa. Dios da la promesa. Yo oiré desde los cielos. O sea, va a ser más fácil, va a tener más una comunión más efectiva con el Señor. Va a tener una comunión más efectiva con Dios. Va a empezar a tener una oración más fluida, una oración más respaldada por el Espíritu Santo. De sus malos caminos yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Esta es la palabra, la promesa que Dios le hace a su pueblo, tanto a una nación como a una ciudad, como al pueblo que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Humillación, búsqueda de Dios, oración, ayuno, apartarse de sus malos caminos y Dios lo va a levantar. Dios es fiel y justo para cumplir su promesa, para cumplir lo que le ha prometido, las promesas que Dios ha escrito en su palabra. Debemos aferrarnos a ellas, también como la palabra rema que se le ha dado, también como la palabra profética que se le ha dado a su vida. Es necesario primeramente humillarnos, buscar a Dios y apartarnos del mal camino. Dios lo va a exaltar, Dios lo va a levantar. No busque exaltarse por su propia cuenta, no busque que el hombre lo levante, que el hombre lo exalte. El hombre es de doble ánimo. El hombre hoy lo va a exaltar, mañana lo va a humillar. El hombre hoy lo va a halagar, mañana lo va a ofender. El hombre le va a fallar, yo le voy a fallar. Cualquiera le puede fallar en cualquier momento, pero Dios no le va a fallar. Cuando Dios levanta, Él lo respalda. Vamos a compartir ya para ir terminando, para ir cerrando. Busque Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Dice el tópico ahí en su Biblia: humillación y exaltación de Cristo. La humillación y exaltación de Cristo. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El sentir la necesidad, la condición en que estaba la humanidad, en que estaba perdido el ser humano. Dios tuvo este sentimiento, el cual siendo en forma de Dios,
no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Mire lo que hizo Jesús. Y le comparto esto porque nuestro modelo a seguir es Cristo. Nuestro modelo de quien debemos aprender es Jesús. Y Él es el mejor maestro para enseñarnos humildad, para enseñarnos a humillarnos, para enseñarnos a no aferrarnos a nosotros mismos, no aferrarnos a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestro sentido personal, a nuestros deseos personales, sino buscar hacer la voluntad de Dios. Muchas veces les he compartido que se va a tener que hacer sacrificio. Los mentores saben y hemos aprendido de que el Señor nos demanda en su palabra sacrificio. Sino que se despojó a sí mismo, o sea, despojó de su trono, de su reino, de su grandeza, de su poderío, de su majestad. Él no tenía necesidad de hacerlo. Tomando la primera pauta de humillación, tomando forma de siervo, en la condición en que estaba el ser humano, para Dios era una humillación tomar forma de hombre, rebelde, pecaminoso, apartado de Dios. Lo primero que Cristo hizo fue tomar forma de hombre, siendo Dios. Se despojó, hecho semejante a los hombres, y estando, oiga muy bien, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Un nivel de humillación es despojarse de su trono y tomar forma de hombre, y otra es, estando en la condición de hombre, humillarse hasta lo sumo, hasta lo más vil, hasta ser escupido, hasta ser azotado. Y dice la palabra del Señor que no abrió su boca, no se defendió. Fue tanta la humillación que no abrió su boca. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. No se rehusó, conocía su llamado, su propósito, conocía la voluntad de Dios, conocía por qué Él había venido a esta tierra, hasta la muerte, y muerte de cruz. Era lo más vergonzoso en ese tiempo. Era el acto de humillación para el ser humano en ese tiempo. La muerte de cruz. La muerte de cruz le correspondía a los asesinos, a los violadores, a los más perversos. O sea, era la humillación, o sea, lo más cruel, lo más terrible. Morir en una cruz. Y dice la palabra del Señor que todos injuriaban, movían su cabeza, riéndose, burlándose, humillándolo. Algunos le decían: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esta cruz? Algunos le decían: a otros salvó, pero Él no se puede salvar de humillación. A otros le decían: a Elías clama, que tenían a Elías en gran estima, o sea, queriendo decir, si Elías, que era hombre, le está clamando para que lo venga a salvar. Otra humillación. Haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero aquí viene la recompensa, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, le exaltó hasta
hasta lo sumo, o sea que no hay otra cosa creada más grande que Él. No tiene poder otra cosa, sino el poder de Dios, sino el poder que tiene Jesucristo. Es por eso que usted y yo debemos entrar confiadamente a su trono. Es por eso que debemos reconocer el papel que el Señor está haciendo para con su iglesia ahora en este tiempo y esperar su venida. Lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre más grande que el nombre de Jesús no hay. El poder más grande que el poder de Jesús no hay. No le crea la mentira al enemigo que tiene poder, que Él tiene el poder para bendecirlo, para limpiarlo, para liberarlo. Solamente Jesús puede hacerlo. Él tiene el poder, pero para engañar a las personas. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, hablando de los ángeles y hablando del ser humano, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta palabra Señor la platicamos hace un tiempo y es una palabra de eminencia, una palabra de reverencia, una palabra de grandeza, una palabra de respeto. Pero hoy hemos perdido el sentido, el significado de esta palabra. A cualquier persona le decimos Señor. A cualquier persona se le llama Señor. Y en el tiempo de Jesús, solamente al emperador se le podía llamar Señor. Si alguien se hacía llamar Señor o se le decía Señor, estaba condenado a la muerte. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos y todo aquel que creyere en su corazón y confesare que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Jesús se metió en problemas con esa palabra, porque decirle Señor a alguien es sinónimo de respeto, reverencia, eminencia, grandeza, poder, autoridad suprema. Y Dios le dio este poder, esta autoridad, esta eminencia al Señor, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Póngase sobre sus pies y recuerde que antes